Hola. Hola. Antes de empezar estábamos pensando cómo nos presentamos o si nos presentamos. Y con esta duda, con esta interrogante, pues iniciamos este coloquio. ¿Nos presentamos? Pues mirad qué guapos somos. O tú me presentas a mí, yo te presento a ti. Sí, O viceversa. Óscar es Óscar Martínez Zulueta. Nos conocemos hace décadas. Él es un maestro zen y sobre todo un amigo de la verdad, un buscador y un comunicador de eso que se llama mindfulness. Oye, pero Óscar, diles algo. Es que no hay absolutamente ningún guión en esta Ningún charla. guión. La idea es tener un diálogo. Sí. Claro, yo cuando hablé con Rafa, bueno, Rafa Redondo, no, yo creo que no hace Rafa. falta presentarle porque le conoce, bueno, iba a decir todo el mundo, pero pues Rafa Redondo es maestro de vida, y fue, ha sido profesor en la universidad, es profesor de psicología, bueno, tiene una trayectoria muy larga, muy prolífica, escribiendo, tiene un montón de libros publicados y ¿qué voy a decir de Rafa? Es un maestro de vida y un maestro zen también. Sí, aunque el nombre se queda corto, ¿no? Pero bueno. Y luego, bueno, ya hablaremos de lo que es ser un maestro o no ser un maestro, ¿no? Sí. O de la necesidad o no. Bueno, Rafa, ¿cómo estás? Bueno, pues con ELA. ELA es una enfermedad degenerativa y llevo unos días que veo que esto avanza. El cuerpo es de plomo y las manos pues no pueden, pierden sensibilidad. Pero bueno, la cachava ayuda, la puedo agarrar todavía, pero estoy muy bien, porque no sé cómo decirlo, esa certeza, qué palabra, hace falta tener, tiene bemoles decir certeza, de que el espíritu me asiste, nos asiste a todos, sobre todo en los momentos duros, y dejan de ser duros, son una bendición. Sí, desde ahí nos aproximamos. En esa operación de soltar, 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 soltar. ¿Te acuerdas, Óscar, cuando Dogen decía, bueno, Dogen es del siglo XIII, no nos podemos acordar, pero sí de haber leído que cuando dejamos el cuerpo y la mente, aparece lo que siempre estuvo. Y eso es muy puntual. Eso no engaña. Eso no engaña. Sí, es lo que vivo, ¿no? Me acuerdo de una ocasión que estábamos comiendo en Bilbao, aquí cerca. No sé si te acuerdas que coincidió que, me parece que ese día estaba Docusó Villalba en Bilbao. ¿Te acuerdas que le invité a comer con nosotros? Fue en Vitoria. ¿Fue en Vitoria? No. No, No, yo creo que fue aquí. bueno, Bueno, la cuestión es que, bueno, lo que importa es que te pregunté, me acuerdo, lo tengo muy como si hubiera sido ayer, ¿no? Que te pregunté qué tal estabas, y estabas con una tortícolis, no podías, estabas con dolores en la espalda y me dijiste, pues mira, tengo unos dolores, tengo una tortícolis que no puedo ni girar el cuello, pero estoy feliz. Y claro, a mí aquello se me quedó como muy grabado, ¿no? Esa posibilidad
de que por un lado tu cuerpo puede estar mal, o las circunstancias pueden ser difíciles, puede haber dolor, pero al mismo tiempo el espíritu va por otro lado, ¿no? Al mismo tiempo puedes estar feliz, puedes estar consciente, ¿no? Puedes estar plenamente vivo, ¿no? Yo creo que esa dialéctica entre lo limitado del cuerpo, lo limitado de nuestra condición, del dolor, del mundo, de las circunstancias del mundo, y lo ilimitado del espíritu y de eso que va más allá del yo, ¿no? Esa es la dialéctica en la que... Ese es nuestro gran koan, ¿no? El gran koan de cómo vivir en el mundo y cómo, con sus dificultades, y cómo al mismo tiempo ser libre, ¿no? Ser libre en espíritu, digamos, ¿no? Yo creo que tú sabes mucho de eso, ¿no? ¿No? Es lo que vives, ¿no? Claro. Sí es cierto, o mejor dicho, sí experimento, y en esto no voy a ser nuevo en lo que digo, pero es diario, ¿no? Que cuando eres nadie, cuando has soltado, cuando la mente, el ego y el cuerpo, que son maravillosos, pues dejan de estar en primer plano, de modo rápido, instantáneo, el espíritu se coloca ahí, cubre ese vacío. Y ver eso, sentir eso, es maravilloso. Claro, hay veces que eso no se siente, pero has tenido la experiencia antes de que nunca te deja, tan nunca te deja, que es tu propia esencia, y en las horas oscuras sabes qué bien selló la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Y sí, siempre lo digo, ese pescador de Galilea, como otros que son pacientes, que saben esperar, que te esperan, vivirlo esto en la carne, pues es muy esperanzador, muy esperanzador. Es una evidencia, sí. Claro, bueno, una evidencia es algo ostensible, en ciencia, pues bueno, objetivo, pero hay evidencias interiores, ¿no? A Jung le preguntaban, ¿usted cree en Dios? No, yo no creo, yo lo sé. Y empezó a discutir el periodista que le entrevistaba. Y al final le dijo Jung, muy apacible, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Yo he tenido esa experiencia y usted no, pues es así, así son las cosas. Pero eso no es obstáculo, ni mucho menos, para que digamos que hay o pueblos elegidos, o personas consagradas elegidas, o maestros. El maestro es un camino que se pisa y luego se olvida. Sí, sí. Yo en mis sueños últimos, pues, sueño cuando era pinche de la Alhóndiga. Sí, ya no estoy... Sí, cuando llenaba pellejos, cuando iba a por los bocadillos para los vinoteros, que eran nuestros clientes. Sí, esos predicados más humildes. Pero hay un momento que solo es un solo sabor. No hay predicados ni sujetos. Todo es respiración. Todo es respiración. Cuando a veces, hombre, yo en mi caso, pues a veces sí, que te hundes, que dices, joder, ¿cómo será esta muerte? Y tal, un poco, que ataca la respiración, pues es duro porque lo he visto, ¿no?
pero sé que el espíritu, que es soplo, que es viento, me ayudará. Sé. Entonces, no voy a merendar la cena, voy a estar en el presente y, y de eso se trata. Es tan infinito el presente, porque es presencia. Es la hora de embriagarse. Aunque estemos tomando un té solo, que no tiene mucho alcohol, ¿verdad, Óscar? Sí, aprovecha que se Un va té- a enfriar. Un té verde se va a enfriar. Sí. Qué bueno sabe. Sí. A mí me gusta mucho la confianza que transmites, ¿no? Y yo creo que, esto lo suelo decir mucho, los maestros que he tenido, o sea, para mí la principal cualidad de un maestro es que transmite esa confianza, ¿no? Esa confianza en el camino, ¿no? Y en que hay, en esa verdad, ¿no? En esa verdad que es intangible, que es un misterio, pero que está ahí, ¿no? Esa verdad que es intangible y que es un misterio. Anda, que eso tiene contenido lo que has dicho. Es intangible, pero te toca. Vaya que sí toca. Vaya que sí toca. Y está al alcance de todos. Y fíjate el mensaje que en estos momentos tan desesperanzados, ¿no?, hay, donde las noticias son malas, pues en un mundo que no cree, que no, más que no que ve por los sentidos, que compite más que comparte, pues el mostrar no la otra cara de la realidad, sino la auténtica noticia, lo que en el fondo somos. Eso es una gran confianza, una gran esperanza. Aparte que los medios de comunicación, que están al servicio de quienes están, se encargan bien de meter miedo. Sí, de eso, esa era otra cosa que queríamos hablar contigo, cómo... Claro, esta es una situación muy compleja en la que vivimos, es extremadamente compleja, porque influyen muchísimos factores en todo lo que está pasando en el mundo, en la sociedad. Desde los, qué sé, factores políticos, el sistema, este sistema capitalista que no da para más, que es un sistema del crecimiento desaforado en un planeta finito, con unos recursos finitos que se están empezando a acabarse, a agotarse, o que bueno, les queda un tiempo limitado, ¿no? en unas décadas, ¿no? Y que eso nos va a llevar a un cambio de sociedad, un cambio de forma de vivir, que puede ser mejor o peor, pero que va a ser, sea como sea, va a ser duro, ¿no? Esto no me voy a enrollar mucho, porque, sobre todo para que no me llamen cenizo, No, pero claro, tenemos ahí un reto muy grande, ¿no? O sea, y el reto de ir a una sociedad y a una forma de vivir más humana, más basada en las relaciones locales, más en ese decrecimiento porque si no, la otra opción es un desastre, ¿no? sí. No sé, ¿tú cómo ves la situación? Sí, con mucha esperanza. Los políticos hablan de cortoplacismo, cogen esas... Teilhard de Chardin, Darwin, Spencer, sobre todo Teilhard, pues veía a Dios en la evolución al ser la materia que evoluciona, ¿no? Entonces el tiempo ahí no cuenta. Él era un paleontólogo. Veía claramente cómo vamos hacia una mayor conciencia. Y eso es inapelable.
Es decir, cuando ves lo que ves y te cuentan de modo pesimista, esto es lo que hay, no se han enterado, ¿no? Lo que hay es muy duro, lo que aparece en la televisión es muy duro. Pero un cañón mete más ruido que 1000 caricias y que 1000 abanicos de amor. Y sin embargo ahí están. Yo creo que el futuro, que ya es presente en tanto que presencia, consiste en aprender a ver, no en mirar, en aprender a ver la noticia auténtica donde está. Esas mujeres del Sáhara que no son noticia, que están ahí peleando, esos niños que miran con una mirada inocente y no hace falta irse a ninguna parte, están en los parques, como viven el presente, los cazadores de instantes, ese barco vasco que está por el Mediterráneo, siempre lo digo, que interpela las conciencias de los miserables, ¿no? Hay esperanza, sí, pero no son noticia. No son noticia, pero son la noticia. Lo que ocurre es que la gran noticia no aparece en los periódicos y encima los tragamos y pagamos por ello. Estamos un poco atontaditos, pero el futuro es ver más, ver, contemplar y pregonar, sin más, lo que hay, que es esperanza. El optimismo es rápido, ¿no? Te dicen, no, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Mira cómo están ahí esos cuerpos que aparecen, esas personas destrozadas. Pero la esperanza va más a largo plazo. Es otra cosa. Y dicho sea de paso, aquí no piden más que armas y armas pesadas, pero solo aparecen, y lo digo con cuidado y respeto, creo, los fallecidos, muertos de un solo bando. Esas armas que se mandan, ¿para qué se mandan? Para matar. Es que no hay otros seres humanos que están muriendo, rusos, por ejemplo. Ahora es tabú decir esto. En tiempos de guerra es tabú tener un pensamiento distinto al único. Pero que la OTAN marque por dónde hay que pensar, que los Estados Unidos marquen por dónde hay que pensar, que la Unión Europea, dominada por la banca, mande cómo haya que pensar. Hombre, puede ser budista o cristiano, pero no tonto. Y entonces hay que esperar, también esperar a conocer la verdad. Pero lo que no puede esperar es dejar de amar en cada instante al niño, a los pobres desahuciados que están aquí en cada esquina, ¿no? Oh. Por ahí va la cosa, creo. Sí, yo le preguntaba a David Bracer, como, bueno, hablábamos un poco de todo esto, de esta situación, y él me decía que es un happy pessimist, o sea, un pesimista feliz. Que es pesimista porque, feliz, claro. Porque claro, la realidad es que la realidad del mundo tal como está y hacia donde parece que va es una realidad dura, ¿no? Venimos del estado del bienestar y vamos al estado de la escasez que ya se está empezando a ver, ¿no? De la escasez de recursos, bueno, que lo estamos viendo cuando se rompen las cadenas de suministros y todo lo que puede venir. Y me pareció, me gustó como lo dijo, porque sí que es como lo que hablamos antes, ¿no? No puedo girar el cuello, pero estoy feliz, ¿no? Sí, sí. Si la situación de este mundo limitado pues tiene sus dificultades, pero al mismo tiempo puedo estar en ese mundo de lo ilimitado, ¿no? De lo que es infinito, ¿no? El amor, que no tiene límites, la compasión,
la bondad, la belleza, todo eso es eso que nos hace humanos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos lo otro, ¿no? Entonces, lo limitado, ¿no? Yo creo que la práctica espiritual tiene mucho, o sea, la práctica espiritual es caminar en ese camino pues como dicen los sufíes, ¿no? Estar en el mundo pero no ser del mundo, ¿no? Tener un ego pero ser libre de tu ego, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Hay que reconocer que es un camino difícil, ¿no? Que se nos ponen muchos retos, ¿no? Pero al mismo tiempo, en todas las, por ejemplo, en los relatos budistas de los 6 reinos de la existencia que dicen los budistas, está el reino de los dioses, de los semidioses, de los humanos, de los espíritus hambrientos, los animales, los infiernos, tal. Claro, y es el reino de lo humano donde uno más puede evolucionar, porque no es ni un Dios para el que todo es perfecto, ni un espíritu infernal para el que todo es horrible, ¿no? Y es en esa dialéctica, ¿no? Entre lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad, el bien, el mal, la quietud y el movimiento, en ese baile de los extremos, ese es el camino, ¿no? El Tao. Y el Tao es muy buena la figura del yin y del dibujo del yin y del yang, porque simboliza el equilibrio, pero es un equilibrio dinámico. Siempre tiene que haber un movimiento entre los extremos, ¿no? Para estar en ese equilibrio. Ya. Pero tiene su intríngulis, ¿no? Sí, hombre, es un momento crítico, pero ¿qué momento no lo ha sido, no? Pues desde la oscura Edad Media, que no fue tan oscura, que pasa por el Renacimiento, donde todo florece, que se inicia con los poetas franciscanos, vienen otras épocas de pesimismo, la soledad del romanticismo y esta incertidumbre de ahora. Pero este momento es, hablando en términos occidentales, es un momento, digo, para pensar que no hay Pascua sin Getsemaní y que no hay luz sin cruz, que Jesús sigue vivo dentro, no se ve, pero se siente, ¿no? Claro, mientras tanto están cayendo cosas en las que te has cimentado, ¿no? En la universidad yo estuve 40 años. Siempre es curioso. La economía le llaman al capitalismo. Siempre enseñando a competir, nunca a compartir. Y eso se viene abajo. Y ya se ve que no tiene sentido. Pero el egoísmo morirá matando. Pero no tiene porvenir. No tiene porvenir. Incluso esa omnipotencia de Dios. Yo creo que Dios no era omnipotente. ¿Qué va? Era omnipresente. Y no es omnipotente porque te necesita a ti. Para que, yo ahora lo veo, ¿no? Cuando no tienes brazos o se te cae el bastón, hay otros brazos que te ayudan. Cuando estás ausente, la presencia del Espíritu viene a tu ayuda, porque nunca te ha dejado. Sí.
te necesita de tus brazos para prolongar su abrazo. Yo eso lo veo claro, es lo que veo, ¿no? Dios omnipotente, allí como el primer motor inmóvil que decían los presocráticos, ¿no? Primer motor inmóvil que no se mueve, no. Dios se afecta, Dios sufre. Hay una teoría muy bonita de Moltmann, que sufre en la cruz, que sufre con los desposeídos. Hay más que leer reavivar a Francisco de Asís, o Thich tan maravilloso. Y no es un Dios apático. Y cuando hablamos de Dios no sabemos qué es. No te harás imagen de Yahvé, pero es claro que se siente. Unos llamarán camino, otros llamarán el Dharma, otros... Ahora mismo estaba hablando con Pedro Vidal, le contaba lo mismo, ¿no? Mientras estamos montando aquí Bueno, Óscar estaba montando la tramoya, porque es un experto en todo. Me decía Pedro Vidal, este maestro tan bonito, tan sencillo, llamaré como te dé la gana, que le da igual. No sabemos. Así que no sabemos nada y lo sabemos todo. ¿Cómo se entiende esto, Óscar? Pero está al alcance de todos. Sí. Sí, ahora hablábamos de maestros y yo recuerdo la expresión esa, ¿no? El maestro interior, ¿no? Que al final se trata de esos maestros exteriores, nutrir ese maestro interior, ¿no? Yo creo que el camino va por ahí, ¿no? Y que llegue un momento donde tú sabes qué hacer, no necesitas preguntárselo a nadie, no necesitas recordar qué decía tal maestro, ¿no? Y llega un momento en que sabes, ¿no? Bueno, hay un momento en que sabes y lloras de alegría, ¿no? Hay un momento en que ves. Me gusta mucho la frase de Agustín, de San Agustín, en el jardín de Casifiaco, donde él vio claro. Y aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y cómo le acompaña a su amigo Alipio en ese momento, en ese proceso de ver claro. Y dice cómo las lágrimas hacían un colchón en mi corazón. Das toda la gratitud, toda la danza. Las lágrimas también pueden servir vaya que sí, de ese don de dar las gracias. He dicho las lágrimas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya veis los que nos estéis viendo que esta conversación va... No tenemos un guión, entonces va surgiendo. Mejor que no haya guión. Pero estaba yo pensando que una cosa que sí que quería hablar contigo es sobre esta cosa del... Tú lo has mencionado antes, ¿no? La sociedad está descreída, ¿no? En la que estamos, ¿no? En la cuestión de la religión, ¿no? Porque muchas veces cuando tú has hablado de ese tema, yo creo que no sea... Es un tema que se presta a los malos entendidos, ¿no? Claro, vivimos una sociedad en la que la religión está denostada, pero está denostada porque pensamos en algunas iglesias. Pues eso, en los desmanes que ha hecho la Iglesia Católica, o como incluso en otras religiones se han asociado al poder y han sido opresoras, y eso pasa en todas las religiones, en absolutamente con todas, ¿no? Y entonces, claro, eso es como la razón para denostarla y para buscar una espiritualidad arreligiosa. Lo que, claro, la dificultad que tiene eso
este es un tema este es otro tema delicado, ¿no? Antes hablamos de la situación mundial y de la situación política, que si nos explayamos mucho podemos tocar puntos de vista que no sean compartidos, pero y este es otro, ¿no? Yo creo que el problema del rechazo que hay a las religiones, que las religiones son vehículos para la práctica espiritual, ¿no? Y hay una parte del relato de la religión, del relato que llamamos relato mítico, que desde el pensamiento posmoderno se puede decir que es, o se dice que es, pues eso, que es un relato mítico, que es algo a menospreciar. Pero en realidad ese lenguaje mítico, esos arquetipos son importantes. O sea, como conexión con ese misterio de la vida, ¿no? Los rituales también son importantes, tienen sus funciones. Muchos de los elementos de la religión son, o todos tienen su sentido y tienen su importancia, pero en el mundo actual es como que tendemos a eliminar todo eso, a buscar, por ejemplo, los occidentales somos muy, o hay una, en el mundo moderno hay como esa cosa del individualismo y entonces vamos a Oriente, por ejemplo, y cogemos la meditación como un instrumento para que yo me ilumine, ¿no? para que yo consiga un estado deseado, ¿no? Y yo creo que hay muchas personas que se pierden por el camino porque, digamos, lo que están haciendo falla en ese sentido, ¿no? De perder todos esos otros elementos, ¿no? Sí. Claro, tú hablas mucho de Dios, de Jesús, o sea, tú no solamente hablas de ponerse a meditar y sentarse en silencio, que también, y de contemplar, pero claro, contemplar es contemplar para abrirnos a algo que es mucho más allá, está mucho más allá de nosotros, es mucho más grande que este pequeño yo, ¿no? Sí. Y claro, y ese es un misterio, el dialogar con ese misterio sin unos términos de referencia como los que teníamos con las religiones es complicado. Es complicado no tener arquetipos que nos ayuden como a estructurar eso, como a relacionarnos con eso, ¿no? Sí. Es difícil. Sí. Claro, ¿cómo? Sí. ¿Qué hacemos? Porque claro, hay esa prevención contra lo religioso, ¿no? Sí. Y con mucha lógica. Muy fundamento, claro. Pero también con mucho peligro, ¿no? Sí. Es como, bueno, antes has mencionado que yo enseño mindfulness y lo enseño y es una herramienta muy positiva para la salud mental, pero el movimiento del mindfulness tiene el peligro de que el mindfulness se toma la meditación budista, o sea, son prácticas de meditación budista que se han basado por la ciencia y son muy útiles para el bienestar emocional, pero es algo que en realidad va más allá, la práctica de la meditación va más allá. El budismo occidental también peca en general, hablando muy en general, pero hay como un cierto peligro también, ¿no? De quedarnos en esa cosa egoica, ¿no? De la meditación para el yo, ¿no? Cuando la meditación es la meditación para liberarse del yo, ¿no? Sí. Ese yo, el que quiere sobrevivir y se enfunda en
en la muerte del yo, dictada por un yo, para que sobreviva el yo, lo cual es una trampa, ¿no? Claro, la religión es, su misión es desvelar, y, digamos, sus fundadores tuvieron experiencias potentes, pero luego se transformaron a la hora de predicarlo, se transformaron en eso, en religiones que competían unas con otras, ¿no? Y en vez de desvelar, lo que hacían era velar, poner velos. Agustín, tan sabio, tan buscador, ¿no? En las confesiones dice, claro, Señor, que cuando yo te busque a ti, no caiga en el error de que salga otro en vez de ti. Y claro, en este momento, hombre, llevamos más de, por lo menos un siglo, no llega, pero de importar de Japón y de China el Zen, por ejemplo, en mi caso. Y claro, vas a Oriente. Esta es una temporada, resuelves no sé cuántos koans y luego vuelves aquí y lo que hace es el oriental que te desorienta, ¿no? Todavía más el oriental occidental. Hay un fondo, somos un fondo que traspasa toda religión y toda cultura. Claro, traspasarlo es quedarte, como decía Antonio Gala, con el culo gloriosamente al aire. Hace unos días veíamos en la Semana Santa esa desesperación aparente de Jesús, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Es el Salmo, no me acuerdo. Y sin embargo, su Abba, su Aita, no le dejó nunca. Es la segunda parte del partido de fútbol, ¿no? Porque que los cristianos, ¿no? Cuando vas a un cementerio, ahí no hay esperanza, todos son pues crucifixiones. No está el Cristo resucitado o la persona resucitada, ¿no? Y celebrar el que cada instante es una resurrección, es una revelación, quería decir, es un renacimiento, pues es un motivo para continuar, ¿no? Me he perdido un poco, pero va la cosa por ahí, ¿no? Saber que hay momentos en que tus mismos arquetipos se dejan y te quedas solo. Yo en estos momentos vivo que hay algo intransferible, ¿no? Cuando te encuentras, como decía Gabriel Celaya, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se encuentran las verdades y tal. Y claro, puedes aferrarte a la religión, autoengañándote, ¿no? Y dices, no, sigo, ¿no? Pero sigues desnudo. Hay momentos en que no te queda otra, y es cuestión de seguir y confiar. ¿Por qué? Porque otros maestros o gente más sencilla te han mostrado que merece la pena subirse a sus hombros para tener esperanza. Esperanza con mayúscula. Yo nunca me he atrevido, Óscar, tanto como ahora a decir certeza. Sí, eso de la fe, que te enseñaba en el catecismo, por lo menos a mí. Fe es creer lo que no vimos porque Dios lo ha revelado. Joder, eso sí que es un cuán irresoluble. Creer lo que no vimos. Bueno, porque Dios lo ha revelado. O sea que un Dios que se encarga de velar y le llaman revelación. Oye, aclárate. Se puede ver aquí y ahora y sentir dentro la auténtica revelación. No solo los evangelios, ni el Corán, ni los libros de sabiduría del Zen. ¿Qué va? Está dentro de cada una, de cada uno. Sí, sí. Sí, la auténtica fe no es creencia, es certeza, decías tú, ¿no? Es confianza, ¿no? Sabes, vives, ¿no? Sí.
Quería decir otra cosa de la religión. Pero espera un poquito, hay una cosa ahí, en ese cendito pequeño, y me voy a quitar esto porque la rosácea y hace frío, pero calienta el cuerpo y la conversación que nos mantiene vivos, ayúdame un poco, Sí. porque este brazo se resiste. Ya está. ¡Guau! ¡Qué bien! Ahí tengo un banquito que me regaló José Luis Foraster. ¿Te acuerdas de él? No. ¡Guau! Era un pelotari, entre otras cosas, muy bueno, de pala. Para mí un gran maestro, ¿no? Y me acuerdo que él hablaba muy fervorosamente, muy apasionadamente de lo que vivía. Y si alguien le rebatía, él se quedaba callado, nunca rebatía. Y en ese banquito que me regaló, está puesto ya con letra, como yo escribo ahora, que no hay manera, temblorosa. No admito opiniones, solo quería experiencias. Quizá la palabra certeza, sí, quizá, suena a dogmatismo, pero con 28 letras del alfabeto quieres hablar de lo inefable, pues tú me dirás, ¿no? Y tienes que acudir al gesto, yo qué sé. Pero hay una frase de Pablo de Tarso: sé de quién me he fiado. Alguien y muy cercanos a mí, cuando te oyen hablar así, dice, ya eres cristiano, ya está catapultando, yo qué sé. No. Yo creo que es un Cristo desvaticanizado, que está revelándose en cada momento. No soy tan tonto como para pensar que los teólogos, sobre todo ahora, están con el miedo que han tenido siempre a la mística, intentando razonar lo irrazonable. No. Es un pánico, que se lo digan a Teresa de Jesús y a Juan de la Cruz, que lo torturaron, ¿no? Cuando yo iba a Segovia con Billy Jagger, pues, joder, había cantidad de cuadros allí en la Fuencisla, en ese centro donde está tan bonito, unos jardines labrados por el mismo Juan de la Cruz, que era humanitas. Pues en éxtasis, en momentos de arrebato, él que era un tío práctico, ¿no? Digo, ¿y por qué no le sacáis una foto, señores carmelitas, cuando le sacudís candela, que le dejasteis tarao para siempre, físicamente, o tuvo que descolgarse y escaparse, estando ya mi casa sosegada? Joder. Pero bueno, en definitiva, y termino un poco, perdona que te estoy invadiendo, sí, pues, ¿quién es el que no tiene luces y sombras? Salvo tú y yo. Luces y sombras. Yo no conozco a nadie. Afortunadamente, los maestros que he tenido, todos me han decepcionado. Y es la mejor lección que he podido sacar de ellos. Todos eran humanos. Todos eran humanos. Claro, la hermana sombra, hombre. Y eso es lo que decía antes del Tao, ¿no? Del yin y del yang, de la sombra y la luz, ¿no? Que todos tenemos sombra y luz. Y eso es lo interesante, que haya buscar ese equilibrio entre la sombra y la luz, ¿no? Ser humanos, ser realmente, plenamente humanos. No, claro, la gente cuando piensa en lo espiritual, en lo religioso, piensa en llegar a ser un ser perfecto por encima del bien y del mal. Ya. Eso es imposible. Eso no aparece ni en el día del juicio final por la tarde. ¿Qué va? No. Dejar de sufrir. Sí. No, vas a seguir sintiendo dolor con la enfermedad, con las pérdidas, pero de otra manera, ¿no? Mientras estés en un cuerpo, en este cilindro, añorarás eso. No sé lo que te iba a decir. Sí, que subrayo lo que acabas de decir. Estamos hablando de humanidad, la espiritualidad.
es un nombre, yo creo que es equívoco, ¿no? Como la psicología transpersonal, no sabemos ponerle nombre, pero es el culmen de la humanidad. No hace falta irte a ninguna secta, a ninguna religión, a ningún dogma para ser humano, ¿no? Y volviendo a Jesús, alguien dirá, ya está bien. Pues a Jesús no mató la religión, a Jesús no mataron los buenos. Sí, sí. Y me acuerdo en Medina de Pomar, en un Viernes Santo que presenté un libro, no me acuerdo cuál era, y había tenido una enganchada de EUPA, bueno, enganchada en el sentido de que por poco me enganchan, ¿no? Era el Viernes Santo, y allí hace años, y ahora no sé, no voy a las procesiones nunca, pero una vez sí, y iba el Cristo. Detrás los romanos, o sea, la policía. Los romanos, o sea, gente del pueblo vestida de romano. Después iban la Guardia Civil, que esos iban, no estaban de traje, no, estaban con su uniforme, con las armas, como los legionarios ahora. Al rey de la vida lo ensalzan los novios de la muerte. Y luego iban las señoras de los ricos. Y se me ocurrió decir en aquella conferencia, los mismos que le matarían ahora. Bueno, por poco me matan, ¿no? Pero Jesús no mató la religión. Bueno, lo mató la iglesia, una iglesia. Sí. Una iglesia. Sí. Pero fariseos siempre han existido, ¿no? Quiero decir que los hipócritas siempre han existido, y cada uno dentro de sí lleva su hipócrita. Claro, y hemos nacido para juntar nuestra sombra. Thich Nhat Hanh lo dice, llamadme por mis verdaderos nombres. Soy el asesino que violó a esa niña, y yo soy la niña a la vez, para unir los contrarios, ¿no? El proceso de humanización, tener el valor de ver tu sombra, tener el valor de dialogar contigo, con tus zonas oscuras, tenebrosas, es el único que te capacita para luego hablar con el mundo, con los demás, desde una dimensión de sinceridad, claro, si no tú me dirás. Sí. Bueno, ya por terminar con esto de la religión, pero yo creo que el problema no es la religión, son los fundamentalismos o los talibanismos, ¿no? Sí. Pero ahora se podría decir que la religión predominante es la ciencia en el mundo actual, ¿no? Y confiamos, y además es muy curioso esto de la ciencia, porque de alguna manera es como esa creencia, creemos que la ciencia nos va a salvar, ¿no? Hay como la esperanza de, bueno, el petróleo se va a acabar, los recursos naturales se acabarán, pero el mundo está contaminado, hay una catástrofe ecológica, pero la ciencia nos va a salvar, ¿no? Pero el otro día le escuchaba a un científico que decía que no, que eso no es así, que la ciencia la ciencia habla de los límites. La religión o la espiritualidad habla de lo ilimitado, pero la ciencia habla de los límites. Y que cuando la gente se dé cuenta de que esa esperanza que tiene la ciencia no está, o sea, se va a ver defraudada, porque la ciencia les va a decir, no, el límite está aquí. A día de hoy no es posible salvar el mundo tal como está, y no podemos confiar en que vamos a descubrir algo que cambie esta situación, porque eso se dará o no se dará, pero no es algo seguro, ¿no? Y él decía que cuando la gente se dé cuenta de eso, van a perder su fe en la ciencia, lo cual también es malo, perder la fe en la ciencia, lo cual también es un problema, porque la ciencia tiene su utilidad, como la religión.
como la espiritualidad, ¿no? Sí. Hombre, quizá haya que ver en qué nos religamos. Y viene religión, nos religamos Claro. en torno a la ciencia, en torno al mercado, que es otro dios, el dios Mamón, Mamón, con 2 M's, en fin, y es otro dogmatismo, ¿no? Religar, nos religamos en torno a, aunque la palabra religión también sería relegere, volver a leer de nuevo, ¿no? Sí. Pero claro, la ciencia, joder, la ciencia, ¿qué es la ciencia? Porque hemos identificado la ciencia con el método científico, que eso es de 1700 y pico, o con Demócrito del siglo IV antes de Cristo, que era todo lo tangible, visible, predecible, observable, lo que entra por los sentidos. Y Freud se lo cargó, porque hay cosas que no se ven, que es el inconsciente, ¿no? No es que quiere decir que yo crea en Freud. Fui profesor de psicología profunda durante 8 años en Deusto, pero miraba adentro como Skinner mira afuera, viendo objetos, no se enteraba. La mirada interior no es la mirada de un internista, con todos los respetos a los internistas, ¿no? Es como decir que la comunicación es cuestión de los laringólogos, hombre, no fastidies. Y claro, la ciencia, el saber no es unívoco, no se predica de una sola manera. También está la intuición. El saber es análogo, se predica de muchas formas. Tenemos muchas razones, por esa misma razón, para ser filósofos, pero ninguna razón para ser dogmáticos. Claro. Así que todo, vamos caminando en tierra de penumbra, como Machado, ¿no? Jung decía que la distancia más corta entre 2 puntos es la ondulada. ¿Cómo se llega a la meta? Por un río, bordeándolo. Sí. Oye, me haces un favor, mira, me está entrando el frío, que no se entere la gente ahora. Porque ahora meter aquí las cosas. Ahora, qué bien, qué bien. Ahora la otra parte, que es la más complicada. Siempre hay unos brazos, prolongación de los otros. No falla. Y esa es nuestra esperanza. Sí, nuestro sueño es la solidaridad. Pero más, diría yo, nuestro sueño es la unidad. Ahí tenemos enfrente a Sonny Rollins, que estábamos pensando al principio, ¿verdad, Oscar? Sí. Si enfocarle un poco. Sonny Rollins está ahí con su saxofón. Él buscaba el acorde perdido. Todo el mundo busca. Y el que busca es porque ha encontrado. Hay una semilla y un germen. Y de eso se trata, de fertilizar esa semilla que todo ser humano, por el hecho de serlo, la tiene. Y el maestro, la palabra no nos gusta, es el que hace fertilizar esa semilla y luego él se va. ¿Nos vamos? ¿Quedamos o qué? Bueno, una cosita más. No hay prisa por mí, pero es que él ha venido de Vitoria. No hay prisa. Sí, el otro día, bueno, nosotros tenemos una pequeña sanga online y un amigo de la sanga preguntaba por el plan de la práctica. Y yo le trasladé un poco la pregunta a David Brace sobre... claro, yo dije que no hay plan. Porque la práctica es algo espontáneo, o sea, creo es el ego el que busca el resultado, ¿no? Y yo creo que los hallazgos, esos momentos de despertar, de descubrimiento, de iluminación, son espontáneos, no se pueden planificar, ¿no? Bueno, total que yo le preguntaba a David que
estaba esa pregunta ahí, ¿no? De ¿cuál es el plan? Y él me decía, el plan es prepararse para la muerte. Y claro, tiene mucha miga eso que dijo, ¿no? Porque claro, toda la práctica espiritual es una preparación al momento de la muerte. Este es otro tema tabú, que hay gente a personas que les puede dar cosa, ¿no? Que nos pongamos aquí a hablar de la muerte, pero en la espiritualidad es un hecho central, ¿no? En todos las religiones, porque es un momento fundamental, es un momento de extrema humanidad, ¿no? Donde nuestra humanidad se pone ahí a prueba, ¿no? Entre ser y no ser, ¿no? De extrema humanidad. En el momento de la... Claro, el momento de la muerte es el momento del gran soltar, de soltarlo todo, ¿no? De perderlo todo, ¿no? Es como se habla mucho ahora del gran reseteo, ¿no? Eso sí que es el gran reseteo, ¿no? Entonces, claro, el prepararse para ese momento es prepararse al mismo tiempo para la vida, ¿no? Quien se prepara para la muerte se prepara para la vida, ¿no? Pues es como, hay una historia sufí que escribe Idris Shah, que él habla, es un derviche, un sufí que va en un barco y se desata una gran tempestad, ¿no? Y la gente empieza a estar, todo el mundo está aterrorizado porque las olas son gigantescas y piensan que van a morir, ¿no? Esto nos lo podíamos imaginar ahora, hoy en día, si vamos en un avión y empieza el avión a haber unas turbulencias tremendas y empieza a caer y todo el mundo empieza a decir vamos a morir, vamos a morir. Y entonces el sufí, el derviche, estaba, mientras todo el mundo a su alrededor estaba gritando, desesperado, él estaba quieto, sentado tranquilamente, en una postura tranquila, como meditando, ¿no? Y atento, sobre todo atento a su respiración. Y ecuánime, tranquilo, ¿no? Y entonces cuando pasó la tormenta se acercaron a él, le preguntaron, pero estábamos aquí todos, pensábamos que íbamos a morir desesperados y usted estaba ahí tranquilo, respirando. ¿Por qué? Y entonces la contestación del derviche es algo así como, Idris Shah lo describe algo así como, el derviche dice, es porque sé que en el curso normal, natural de los acontecimientos, lo que lo que nos separa de la muerte es un simple aliento. O sea, a cada momento podemos morir, a cada momento, y al mismo tiempo vivir, ¿no? O sea, nos podemos morir en cualquier momento y la conciencia de eso nos hace estar también plenamente vivos, ¿no? Por eso el prepararse para la muerte es prepararse para la vida, ¿no? No sé, tú, ¿qué quieres decir sobre este tema que es un Que es así, yo creo que es así, que estamos muriendo desde que nacemos, ¿no? Naces, descubres al cabo de un tiempo que puedes andar, te dan de comer pan duro, ya no es el biberón y la teta. No digamos en la adolescencia, que ya mueres a la niñez, y sobre todo los chavales, porque las chicas son más espabiladas, no saben qué hacer con las manos, se les pone aquí una nuez, hablan más alto, no saben qué hacer con su sexualidad. Es una crisis fuerte. Vamos a ir pasando. La crisis de los 40, donde no sabes si eres padre, si eres hijo o si eres Espíritu Santo. Y la crisis de la vejez, donde ves el culmen de la vida, el culmen de la muerte. Es una serie de muertes continuas y vamos muriendo lentamente.
en la medida en que el paisaje donde nacimos desaparecen las costumbres, los arquetipos. Pero hay un momento en que, hombre, solo te queda la confianza, porque la experiencia de la muerte no la tenemos hasta que la hemos vivido, ¿no? Krishnamurti dice, el miedo a la muerte, pues es un concepto, no es el hecho de la muerte. Pues vamos a esperar con confianza. Mientras tanto, como dice David, no os perdáis ese gran maestro de sencillez. Pues, joder, no me acuerdo lo que decía David. Esto del morir en el cojín. Prepararse para la... Prepararse, sí. Y morir porque es en la expiración. Mueres, te entregas. Es tan bonita la respiración. Y renaces. La respiración no la hemos fabricado nosotros. Es el milagro grande de que alguien lo respira, ¿no? Sí, con David tengo esa confianza y tengo que agradecerle a Óscar las veces que hemos estado en Begoña con él. Pues tanto David como Óscar, cuando han venido a esta casa y han intentado dormir, este era el lugar de Óscar, pero claro, tú me dirás, con esta humanidad, hablando de humanidad tan alta, es imposible. Además, para darle un abrazo a Óscar hay que subirse a un banco. Y David, ni te cuento, esa cama que está ahí al lado, tampoco cabía. Pero era digno de oírse el resoplar de él cuando respiraba tranquilo. Y cuando le decía, joder, ¿cómo respiras? Se reía. Una sonrisa angelical, infantil, inocente, quiero decir. Inocente, que no se la quita ni la borrar. En cada momento hay un milagro. Nos vamos a quedar con el milagro de la respiración y que somos respirados. Ya lo creo. Pues muchas gracias. Bueno, perdonar mis desvaríos. Pero bueno, mis desvaríos. No, lo importante es lo que ha dicho Rafa, lo mío no tiene importancia. Lo importante es lo que ha dicho Óscar, no, lo mío no tiene importancia. No Total, vale que habéis perdido el tiempo. Un fraude, pero no cobramos. Bueno, lo han perdido y lo han encontrado. Ojalá, sí. Y el tiempo y la eternidad, ¿no? Hoy escuchaba Joaquín Araujo en el último libro que ha sacado un libro sobre el agua, y él dice que en el ideograma chino de agua, el agua es lo mismo que eternidad. En los caracteres chinos es lo mismo. La palabra agua y la palabra eternidad son lo mismo. Y la eternidad también yo creo que es eso, es ese fluir de los extremos, ¿no? Fluir como el agua, ¿no? Fluir como el agua. Sí. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Fluyamos. Sentimos mucho haberos hecho perder el tiempo, pero es de lo que se trata, de perder el tiempo. Le llamamos perder el tiempo a salir fuera del tiempo, o estar en un cojín perdiendo el tiempo, que es perder el pensamiento. No lo pierdas de vista, porque es útil, pero no es lo único. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo qué ritual, qué hacemos para despedirnos. Somos un par de sosos militantes. Pues vamos a hacer el gesto de gratitud. Y ayúdame a subir la mano. Gracias. A subir esta mano con las manos que reciben y que dan. Muchas gracias.